Bienvenido, bienvenida a Tan Humanos y Divinos, un podcast de reflexiones humanas para conectar con lo divino en ti. El episodio que escucharás a continuación fue transmitido por RSC Radio, donde conduzco el programa Libera tu Mente. Disfrútalo. Bienvenidos una vez más a Libera tu Mente, diálogos para expandir la conciencia. Mi nombre es Cristina Rullano y estoy muy feliz de decir que hoy estamos en el tercer episodio de este programa. Me acuerdo cuando recién íbamos a empezar y yo estaba muy nerviosa, pensando en cómo iba a salir todo y si iba a salir bien y qué pasa si quedaba mal y demás. Y es que cada vez que nos vamos a dar un gran salto en la vida o que vamos a aventurarnos a algo nuevo, solemos pensar en todo lo que pudiera llegar a ocurrir mal, lo que pudiera llegar a fracasar. Pero ¿qué es el fracaso? El fracaso realmente es una percepción de que nuestras expectativas no se cumplieron. Solemos tener ideas de cómo deben salir las cosas y cuando esas cosas no salen como esperamos, entonces solemos sentir que hemos fracasado. Y la cura para evitar el fracaso no es otra más que aceptar con humildad que simplemente somos canales por los cuales se expresa la divinidad, se manifiesta la divinidad y se experimenta a sí misma. Por tanto, todo aquello que nosotros venimos a plasmar y que nos surge como ese gran impulso del alma, es algo que no surge de la mente y no es nuestro ego quien lo ha creado. Es una inspiración que viene de esa conciencia, de esa alineación con esa sabiduría interior que nos emana y nos dice por dónde va la ruta. Y entonces empezamos a crear esa ilusión de manifestar esa idea, plasmarla en la tierra, pero no salió del ego, eso salió de esa inspiración, sabiduría interior, como la llamo yo. Y esa misma sabiduría interior no te ha dado esa inspiración porque no se le ocurrió nada más, sino porque todo eso está tejido con algo que es mucho más amplio y mucho más grande y no lineal, por lo que es muy difícil para la mente comprenderlo. Si nosotros podemos adoptar esta verdad de que realmente lo único que somos es canales y que nuestra labor es simplemente ser esas antenas receptivas completamente fluidas para que esa información salga, baje, se pueda plasmar en la tierra, pues la vida funciona mucho más fácil. Y aunque sí podamos sentir los nervios de aventurarnos a algo desconocido y que de pronto pueda fracasar, sabremos siempre con certeza que como sea que salga, como sea que surja, como sea que se exponga, pues es como debe ser. Esto, por supuesto, requiere de aprender a alinearnos con esa sabiduría interior, o como lo dice la invitada que tenemos hoy, alinearnos con la sonrisa del alma. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer llenísima de sabiduría y que solamente con su presencia ya puedes notar que está bastante alineada con esa sabiduría interna. Y hoy vamos a estar reflexionando alrededor de ese tema, porque en este camino de ser emprendedores, emprendedores de la vida o emprendedores de un negocio o artistas, sí que se requiere que podamos estar muy en sintonía con esa sabiduría interna para que de manera fluida, fácil, pues pueda surgir la vida y la autenticidad de nuestros productos, de nuestras creaciones, de nuestras obras. Así que sin más, me abro a introducir a la mitad del día de hoy a Annette Betancourt. Annette es cirujana dental y después de 11 años de ejercer su profesión y además de tener su propia clínica dental, Annette transformó su vida para dedicarse a ser dentista de las sonrisas del alma. Hoy, Mm. Annette acompaña a emprendedores y profesionales a alinearse con su sonrisa interior para diseñar proyectos con claridad y entusiasmo, sin lucha interna y sin abandono personal, por favor. Anet es coach ontológico y creadora del método Sonrisas del Alma. Hola Anet, ¿cómo estás? Bienvenida a Libera tu Mente y muchísimas gracias por estar aquí. Qué lindo. Bueno, yo sonriendo desde el alma y súper liberada mentalmente, especialmente en tu presencia. Gracias. Honrada. A ti, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre digo que me encanta cuando las personas vienen a estos espacios, bueno, a este espacio que hemos creado aquí en Libera tu Mente. Porque dos cosas. Es muy, para mí, ¿no? Es muy agradable tener conversaciones. Amo compartirme y
permitir que otro se comparta conmigo desde esa verdad, ¿no? Y desde esa luz interna que todas las personas irradian cuando se atreven a ser auténticas. Y eso es lo Mm, que siento cuando estoy contigo. Así que muchísimas gracias de nuevo. Aniette, mm. su historia, o sea, ¿qué te llevó a transformar tu vida de esa forma, por favor? Después de 11 años de ejercer tu profesión como cirujana dental y hacer semejante transformación tan hermosa, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó? Mm. Ay, tocan las fibras de mi corazón esa historia, porque en realidad fue todo liderado desde la luz de la presencia de Dios, que no necesariamente me la inculcó mi familia o mi cultura. Yo nací en una Cuba comunista, donde la religión no era algo muy inculcado en la familia, y crecí toda la vida sola en mí, con una familia funcional, pero obviamente con sus rasgos de escasez. Y llegó un día que Dios me dio una señal grandísima, me encendió el televisor a las 2 de la mañana y me puso un libro que se llama El Supercerebro. Y empecé a aprender a las 2 de la mañana de física cuántica, de epigenética, neurociencia, del cambio. Y desde ese día nunca más fui la misma. Y empecé a comprender este agujero que yo sentía en mi pecho cuando de empresaria y dentista iba a la oficina, pero algo como que no se encendía desde adentro. Y a partir de ese día empecé a mirarme por dentro con una lupa de luz y empecé a entender de que yo misma no sonreía desde el alma, que habían espacios en mí vacíos de la existencia de la divinidad, que había mucha distancia de mi centro interior. Y a partir de ese día empecé a impartir todo este conocimiento a mis empleados, a mis pacientes. En todo lo que hacía traía la palabra de la divinidad, pero continué dándome cuenta que me había graduado como dentista por un mandato, por un hecho de estudia, porque las mujeres necesitan estudiar para que puedan ser independientes, para que no dependan de un hombre, y yo lo hice. Y en este camino me di cuenta que había seguido el mandato de mi familia y no necesariamente de mi corazón. Me tomó 9 años como empresaria en mi empresa de crecerlo de 0 a 9 hasta que tuve la valentía de la mano de Dios de decir, ¿sabes qué? Si soy tan buena como dentista al nivel de diente tangible, soy mucho mejor como dentista de las sonrisas del alma y considero que el mundo merece sonreír profundamente desde adentro, porque dentistas en lo tangible habemos muchos, pero pocos que quieran de verdad ayudarte a alinear esa sonrisa interior. Y me llené de valentía y decidí algo que jamás pensé que iba a decidir, que fue vender mi empresa, y la vida me abrió oportunidades y la vendí a la persona adecuada que hoy por hoy sostiene mi equipo. Solté los apegos a los pacientes, al equipo, a mi título, a el estatus de la dentista, y ha sido un año lleno de magia, lleno de plenitud y sobre todo lleno de la presencia de Dios y de la sabiduría interna, como bien le llamas tú. Entonces ha sido, la verdad, un cambio radical, pero que surgió desde mis entrañas. Wow. Resonó Mm, tantísimo con tu historia porque como hablábamos un poquito antes de la entrevista, ay, hacer esa transición, dar ese salto es como un impulso interno al que no te puedes resistir. O sea, tú te puedes esconder, te das cuenta, hasta allá te va a llegar porque es que está dentro de ti, ¿no? mm, ¿Y cuántas capas son las que tenemos que pelar para poder, ay, dar el salto y hacerle caso a ese impulso? mm. ¿Cuál fue el desafío más grande al que tú te enfrentaste en ese proceso de pelar la cebolla, como digo yo, para poder dar el gran salto? Mm. Mira, yo creo que a los 6 meses de abrir la empresa, la oficina dental, o sea, 11 años de dentista, 9 de empresaria. A los 6 meses fue que toda esta información empezó a venir a mí y me empecé a dar cuenta que yo no quiero ser dentista o no quiero tener una empresa. Quedé embarazada, compré mi casa, me di cuenta que tampoco quería estar en la relación íntima que estaba teniendo y tuve que decir, bueno, ya lo abrí, ya lo hice, ahora de esa mano de Dios tengo que hacer que todo esto funcione y en algún momento va a ser mi momento. Entonces, tuve que de verdad crecerme ante mí misma y poner en práctica todos estos conocimientos que muchos tenemos como un saber, pero lo tuve que hacer una verdad. Cómo encender mi sonrisa interior hasta cuando no tenía ganas de hacer en lo externo eso que sí tenía que hacer porque era madre soltera, crecer mi casa, crecer mi empresa,
cuidar a mi hijo. Y aparte de todo eso, sí diseñé el proceso de voy a trabajar de dentista, ok, pero lo voy a hacer 3 días a la semana. Lunes, martes y miércoles. De jueves a domingo me entrego a la divinidad, me entrego a mis meditaciones, me entrego a mi danza, me entrego a mi estiramiento, me entrego a mis conferencias, a mis cursos, a mis libros. No me doblegué, pero no me sometí a lo que mi yo quería, que era abandonar el proceso, el proyecto. Y en esos 9 años fui construyéndome un ladrillo a la vez hasta que llegó el momento en que ya esa sabiduría interior me dijo, ahora es tu momento. Ya todo eso que has soñado es hora de verdad vivirlo. Entonces, es un proceso de valentía interior, porque no se suelta la vida que ya creamos el día que tenemos la visión del futuro. Y así es que muchos humanos hacemos, queremos salir corriendo de esa función que todavía tiene una lección. Entonces, bueno, sí, es un proceso de despellejarnos el alma y de ir soltando ataduras, en mi caso a la familia, de que dirán que mi mamá feliz porque trabajaba en mi oficina por 9 años, ella llevaba los números, estaba al frente de la oficina, soltar esas ataduras, soltar las ataduras a los pacientes de los voy a abandonar, ¿quién soy yo para abandonar a un otro? No, me estaba abandonando yo a mí cuando le decía sí al mundo y me decía no a mí. Entonces, es un proceso que toma tiempo, pero más que tiempo toma presencia. Mm, Wow, me quedo con muchas ideas de lo que acabas de decir. O sea, y una de ellas que la voy a resaltar porque creo que esto nos debe quedar claro. Y es que, como dices tú, cuando llegan estos impulsos del alma que te indican hacia dónde va el camino, no quiere decir que sueltes todo y salgas huyendo, o que lo que sea que estés haciendo al día de hoy no sea correcto y lo invalides. No, no, que empiezas ya como a preparar el terreno para movilizarte hacia allá. ¿Sí? Te cuento esto también por lo que estábamos hablando antes de cómo llegó este programa de radio, ¿no? O sea, a mí mi sabiduría interior me dijo que tendríamos un programa de radio desde el año pasado, pero solo existe hoy. Y todo lo que hice en este tiempo fue pelar la cebolla y pelar la cebolla y pelar la cebolla para poder estar aquí hablando en esta emisora. Entonces, mm, creo que me gustaría eso, resaltar ese punto de validar los procesos por los que estamos. Una vez me acuerdo, mi sabiduría interior me dijo, nunca te has perdido, porque incluso salir del eje ha sido parte del camino. Y me mostraba como si estuviera yo dibujando un mandala con mi vida. Entonces, digamos, como que sales, este es el eje, ¿no? El punto central, y entonces vas, das la vuelta y regresas. Sí, allá cuando estás ya como en el borde donde tienes que empezar a regresar, seguro que casi ni ves el eje, como cuando estás lejos del borde de la playa, pero todo el tiempo sabes a dónde tienes que volver. Entonces, también esa parte autocompasiva, que no es tenerse lástima o vergüenza o pena, sino comprender que la vida es un juego de aprendizaje constante. mm, Qué lindo, qué qué lindo. lindo. Qué lindo, porque cuando mencionas el eje y el mandala, obviamente a mí, muy física cuántica y muy científica que soy, viene el toroide, el campo electromagnético, Claro. el vacío del centro que se va lejos, 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 pero siempre regresa. Y ese es el universo, siempre expandiendo, evolucionando, pero regresando a su propio centro de autoencuentro. O sea, el universo se encuentra en sí a través de la evolución de cada cual, que tiene la valentía en piel de recordar su capacidad celestial. Sí, Y es como el laberinto, la entrada y la salida que está en la misma puerta, en nuestra decisión, de no importa qué tan lejos, pero siempre hay un regreso a casa. O sea, sí. y es maravilloso porque a veces mientras más lejos vamos, te ala más rápido, o sea, más fuerte es el alón, porque el dolor es tan intenso cuando te sientes en tanta separación de tu verdad, que ese llamado eventualmente se vuelve tan alto que no te puedes desviar del camino y tienes que regresar a encontrarte, ¿verdad? Es una belleza. Sí, 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 sí que lo es. Wow. Y luego, a mí me gusta tejer todo esto con lo humano, ¿sabes? Mm, Por eso, ya sabes que este programa luego
se retransmite en el podcast Tan Humanos y Divinos y eso tiene una razón, porque me da la sensación a mí que durante mucho tiempo hemos separado nuestra espiritualidad a contextos específicos, ¿no? Como hacer una práctica específica o a creer en algo específico, y nos hemos olvidado que nuestra naturaleza es espiritual. Y no solo la nuestra, sino todo lo que es tangible, ¿sí? Toda la materia. Y por eso me encanta esta conversación y lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál has sentido que ha sido como la mayor diferencia para ti de emprender hace 11 años o hace 10 años en tu clínica dental y emprender ahora desde esta nueva perspectiva? ¿Cuál es como, Mm, que digas, uff, esta es la diferencia más notable? mm, ¿Sabes? Sería en el esfuerzo versus la gracia. Mm, Mm, mm. Y fíjate que yo me considero una persona que dentro de lo que cabe soy muy flexible y tengo esta manera de ver la vida gracias a mi madre que siempre intento encontrarle el disfrute a la situación. Entonces, hasta de dentista, siendo lo que más traumático es para el humano, que es abrirle la boca a un dentista en un espacio tan cerrado, con agujas, yo encontraba el disfrute, el gozo, el juego, pero siempre había un esfuerzo, siempre había como una energía cuando hago este papel, este rol de guía, de dentista de sonrisas del alma, de sacar como quistes emocionales en la psiquis del humano, de la gracia divina, es como con una alegría, una belleza, un disfrute, una facilidad que fluye sin tener que poner como la mente en tengo que, sino I get to, como que tengo la habilidad y la facilidad de decidir este camino. Antes era decidido por mí, esta vez es como la gracia de decidir qué deseo hacer momento a momento. Entonces, el fluir, yo creo que hay un fluir que la gracia te da que el esfuerzo no te da. claro. Y Mm, ahí, por ejemplo, el tema de la autoconfianza, porque yo creo que uno de los factores importantes aquí es cómo volver a confiar en uno mismo mm, para poder fluir con esa gracia. mm. ¿Cómo Y hacerlo? uf, Ujú. eso es un gran tema y fíjate que lo puedo anudar mucho hasta en el mundo dental, porque a mí no me criaron, por ejemplo, haciendo el hilo dental, la seda dental, flossing. No era parte del protocolo, al menos en Cuba, no había hilo, no se conocía. Y cuando yo empiezo en la escuela dental, una de mis primeras maestras me dice, el hilo dental hay que hacerlo todos los días. Y para mí fue como un shock. Cuando empecé a hacerlo, notaba sangramiento, un sangramiento que estaba muy oculto, como ese sangramiento emocional que no notamos hasta que empezamos a entrar, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que para salud integral oral hace falta el cepillo y el hilo, porque el hilo llega donde el cepillo solo no puede. Y ese mini hábito de una vez al día por la noche mirándome al espejo, empezó a crear en mí una autoimagen de confianza propia porque mantuve mi palabra en continuidad todos los días ante algo que solo yo podía hacer por mí. Y ante algo que si tú no sabes que yo me hago el hilo, tú puedes suponer que porque tengo los dientes lindos, grandes y blancos, todo está bien. Pero yo, en mi intimidad propia, podía reconocer que habían ciertas papilas de encía donde estaban más inflamadas que otras porque yo no hacía mi trabajo de barrer mi mundo emocional, mi mundo inconsciente, mi mundo físico material. Entonces, mantener pequeños hábitos durante el día donde la cabeza puede decir, ay, no, pero uno dice, uy, sí, porque mantengo mi palabra hacia mí misma, son procesos que te incrementan la autoconfianza. Como tender la cama, tampoco era parte de mis hábitos de niña y hace como 7 años decidí tender mi cama todas las mañanas y es algo tan bonito porque empieza el día y ya yo me siento, check, que yo logré y gané mi día conmigo. Sí, Entonces la confianza propia es a apropiarse. Nos toca decidir, ¿verdad? sí, como verdaderamente ser una madre y un padre para uno mismo. ¿Cómo hacer eso? Y cómo, porque, a ver, a mí me pasa esto, o me pasó esto con el tiempo, que en mi mente,
cuando yo hablaba de ser mi propia madre y mi propio padre, escuchaba eran las voces de mis padres, ¿no? Y entonces, si yo escucho las voces de mis padres, pues no estoy siendo tan soberana de mi energía, que digamos. ¿Sí? ¿Cómo sacarse las voces de los padres para uno poder tener su propio padre y su propia madre interna? Y sobre todo, que fue una de las cosas que a mí también me costó, sentir que de alguna manera estaba bien traicionar ese mandato, esa fidelidad, en este caso puntual. Wow. Bueno, es todo un temón de encarnación, ¿verdad? El salir de la prisión del clan familiar, que no lo hacen por malo, pero es la instrucción de la psiquis. Entramos en una prisión de clan familiar y llega un punto en la vida donde el sujeto decide vaciarse de ser objeto de algo más, familia, cultura, lo que sea. Em, y ser el padre y la madre de uno mismo conlleva hasta volverse el amante, el esposo de uno mismo, ¿verdad? Porque padre celestial, madre terrenal, pero adentro para vaciarnos de esa voz imperante de puedo, no puedo, tengo, no tengo, debo, no debo de mamá y papá, uno no los mata o los calla, hay que bloquear ese golpe. O sea, es como literalmente ser artes marciales internamente de escucho ese no o escucho ese debe ser y yo elijo mi propio camino. Y es lo que viene a ser como el gran iniciado que se inicia desde su propia soberanía. O sea, yo entiendo que por aquí me dice mi mandato que vaya, pero ¿qué elijo yo? ¿Qué deseo? ¿Qué siento yo? Y empezar a emprender ese nuevo camino, que muchas veces nos caemos de ese caballo, ¿no? Del caballo propio y repetimos lo que otros pueden querer de nosotros, porque hasta nuestro cuerpo está adicto a eso conocido. Entonces, ser nuestro propio padre, madre, amante, esposo, amigo, aliado, es todo un entramado constante que hay que aprender a tejer, ¿verdad? Porque también nos perdemos hasta en lo que mi pareja en lo íntimo puede desear de mí, querer de mí, pensar de mí. Y ahí también tenemos que, ok, ¿cuál es la intimidad más importante de todas? La mía conmigo, manteniendo el foco en la luz y los pies bien enraizados a la tierra, para entonces desde ahí poder lograr ser lo que tenemos que ser. Si es ser madre en un momento y nutrirnos, o ser padre y direccionalizarnos hacia el mundo, o ser amante y coquetearnos y seducirnos, ¿verdad? Y es todo un camino, esto es todo un camino de decisión continua, Ujú. Sí, continua. exactamente. Me gusta que hagas énfasis en esta parte de que es un camino de decisión continua, porque a veces me encuentro con consultantes que capaz si piensan que una sesión de terapia es como, no sé si como un ibuprofeno o un te soluciono todo. Entonces me doy la pastillita es pague la sesión de consulta y se acabó. Ya con esto tuve la vida arreglada. No, esto, si acaso, puede ser como un booster, o sea, que si acaso te ayudará, te facilita de pronto las cosas, te impulsará un poquito, pero en últimas el camino es individual. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Sí? Nadie puede cruzar la línea si no la cruzas tú, si no te das Mm. el empujoncito tú solo. Hay hay un post en Instagram de una niña que ella empuja al papá por el tobogán y luego como no tenía nadie detrás, ella solita se sienta y se empuja a sí misma. Ay, qué lindo. Sí, así sucede en la vida en general, ¿no? Poder Mm, empujar lo mismo. Anet, y hablando de estos temas, de el padre y la madre y demás, una de las cosas que yo he notado como en este camino de emprendedora, porque bueno, yo fui empleada durante mucho tiempo. Pasar de empleada a ser emprendedora ha sido un gran cambio, pero uno, o sea, de los cambios más radicales a los que me he enfrentado en mi vida, y mira que yo puedo decir que he cambiado de vida muchas veces, pero este ha sido potente. Y una de las cosas que más he visto es cómo salen a la superficie todas esas heridas mm, y mm, cómo todas esas heridas hacen que uno como que quiera esconderse a veces debajo de un puente y decir dónde me escondo porque no quiero regresar a donde estaba, pero no quiero seguir hacia adelante. ¿Cómo haces tú para ayudarnos a los emprendedores mm. o a los profesionales
a sortear todo eso. Mm, uf, bueno, como yo tuve que aprenderlo siendo emprendedora desde el hacer, haciendo lo que no me apasionaba, pero encontré en lo que no me apasionaba lo que sí. Por ejemplo, esto de conectarme profundamente al paciente y ya una vez que tenía esa conexión profunda y los hacía sonreír, entonces ya yo podía entrarle al diente. Entonces yo considero que todo esto, esta falta de merecimiento innato que tenemos, porque el velo de la amnesia a la fuente nos hace creernos este personaje de que usualmente no tenemos valor propio, no confiamos, pero cuando logramos encontrar lo que nos da una chispa interior, lo que nos recuerda de nuestra fuente en lo cotidiano, podemos llenarnos, sea en una empresa propia o en un trabajo donde eres empleado de un otro, poder llenar momento a momento, porque el triunfo está en los detalles del momento a momento, ¿verdad? No está al final de la noche, no está al principio de la mañana, está en cada pestañear. Es cómo me regulo, cómo regreso a mi centro y hacerlo mejor desde donde esté. Ahora, cuando somos empresarias y el salario tiene que venir desde nuestra emanación de valor propio, ahí es donde el trabajo tiene que ser como más certero y más efectivo, porque al final de la semana nadie más te da un cheque. El cheque avala el valor que tú estás poniendo en ti. Y no hay valor más inmenso que cuando te sientes uno con la divinidad, cuando te das cuenta que ese humano en ti solo puede existir porque precede a un divino. O sea, hay una chispa divina dentro de todos, pero es del trabajo del humano encenderla a un fuego continuo. Ya ese es otro camino. Entonces, ese recuerdo para mí, el regresar a recordar mi verdad de divinidad y que es mi responsabilidad trascender mi humanidad, no importa lo que esté haciendo, me llena de valor propio, de I got this. Es mi responsabilidad como humana trascender a mi divina. Me toca. Entonces, en la empresa, más todavía, porque esos números van a decirme dónde yo numerológicamente estoy posicionada ante la divinidad o en contra de mi propia divinidad. Entonces, me impulsa desde atrás y desde adelante, como que, ¡ay, vamos! Y sí, Sí, pero es un camino muy que te lo evidencia mucho. Cuando eres empresaria, la vida te propone mucho dónde están tus heridas de cuna, de rechazo, de abandono, de miedo a no ser suficiente. En mi caso, por ejemplo, yo siempre digo que mi falla desde donde parte mi psiquis es el desgano o la apatía o la pereza existencial o la vagancia mental. Y el que me conoce me dice, estás loca, eso no es verdad. Y si es una verdad que pulsa en mí, lo que yo hago mucho trabajo interno para bloquear esa luz que se opaca y llenarme de luz propia, ¿verdad? Pero ahí está el camino, es decidir, ok, ¿qué es el hábito que a mí me habita, que me quita de mi luz? Para poner un nuevo hábito que me ala hacia mi luz. sí. Danos ejemplos de algunos hábitos que tú hayas implementado o que tú Ujú, recomiendes para traernos a la luz, a todos estos mm, emprendedores y ujú. artistas. Mira, te voy a decir, creo que tres, pero todas tienen que ver con el cuerpo, pero incluye la mente y la emoción alineada. Y es, por ejemplo, por mi carrera de dentista, el dolor lumbar que empecé a notar como a los meses de haber empezado, hace 11 años, me empezó a dar la tendencia de querer estirarme en cualquier lugar. Con mucha autenticidad, porque la verdad penosa no soy, y yo me abro, me traqueteo, me estiro en cualquier lado. Y eso me empezó a dar apertura corporal, la fascia, que tiene muchas memorias emocionales no resueltas, empezaba como a aperturar mi mundo emocional gracias a reposturar mi mundo en tejido estructural. Entonces, al darle al cuerpo estos movimientos libres, como le digo yo, movimientos libres, no lineales, tipo mandala, tipo toroide, de entrada y salida, de elevar mis alas como si fuera un águila, de ondulear mi espina dorsal como si fuera una serpiente, esto me empezaba a traer a ese centro de conexión, a mi útero, a mi espina dorsal con el líquido cefalorraquídeo como circulando, y el cuerpo, como es un circuito eléctrico, empezaba a tomar fuerza y me daba entonces presencia. De ahí, esos estiramientos libres empezaron a tornarse como unas
danzas melódicas hacia la divinidad, como en devoción y en entrega. Y la vida me empezó a danzar, me empezó a dar dulzura, emoción, éxtasis, placer. Y otro hábito fue el sostener un plank en el piso, como si fuera una plancha en los codos, que llevo 5 años haciéndolo, y fue un proceso de tener continuidad en un protocolo de ejercicio, porque yo no voy al gimnasio, no doy clases de yoga, simplemente yo soy mi gimnasio, ¿verdad? Y me empecé a hacer el hábito de diariamente hacer 1 minuto o unos segundos. Y poco a poco fui de 1 minuto a 3 minutos. Y ya hoy por hoy tengo es que todos los días ya lo hago, los minutos que mi cuerpo desee y mi mente lo sostenga. Y entonces esos hábitos constantes de incorporar mi cuerpo, mantener la mente en una emoción elevada, es lo que ha traído congruencia y convergencia de todo mi ser en una unidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el cuerpo hay que incluirlo en todo lo que hacemos, manteniendo esa emoción validada, la que sea, Sí. porque no, al cuerpo no se le da movimiento solo cuando estamos contentos. También nos movemos a la tristeza, a la nostalgia, a la apatía, a la rabia, al enojo, y todo eso trae movimientos, todo eso tiene un pulso, un impulso, una razón de ser, y es utilizar movimientos conscientes lo que a mí me ha llevado a estirar mi luz hacia la divinidad, la verdad, es como mi rama de acceso. Wow, porque volviendo al tema de esta idea que hemos tenido separatista, por decirlo así, Mm, entre lo divino y lo humano y la espiritualidad, muchas veces ponemos al cuerpo como aquello que se desprende de lo espiritual, ¿no? Y entonces empezamos a decir que el cuerpo es como, si acaso el templo, es una cosa ahí, ¿no? Como de una forma despectiva. Y en lo que nos cuentas, la puerta de entrada a esa reconexión con la divinidad es el cuerpo, mm, ¿sí? mm, En lo que nos estás contando y como nos estás proponiendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es, mm. digamos, esa creencia limitante poderosa, vamos a llamarlo así, es poderosamente limitante, que nos separa del cuerpo y por tanto nos separa de nuestra divinidad? Claro. Yo considero que parte de lo que nos separa es vivir tanto desde la mente analítica, la neocorteza, la que solo procesa y cuestiona y corta ahí. En el cuerpo habita el cerebro límbico, el cerebro emocional, el cerebro de las memorias no resueltas y la enciclopedia de toda tu encarnación más 7 generaciones en ti. Por ejemplo, parte de lo que he estudiado por años es psiconeurodontología, o sea, la psiquis en la neurología del cristal de los dientes. Y son 7 generaciones que vemos en las situaciones que se te presentan en la boca, que no es solo si te lavas o no te lavas, si comes bien o no. Entonces somos un ser lleno de información del inconsciente somatizado en células de diferentes tejidos. Entonces, cuando le damos apertura al cuerpo y lo dejamos danzarse, estirarse, entrar en posturas más amplias y expansivas, estamos activando ya a un nivel muy bioquímico, científico, el nervio vago a través de expandir lo que es la fascia, que es como una red pegajosa que hace que todo el cuerpo esté en una unidad. Y cuando hacemos que esta fascia se hidrate y se abra, entramos a procesos muy profundos emocionales. Y detrás de todas las emociones no resueltas está la luz de la divinidad, pero que todas las capas del humano es la que nos separa de ese eje. Entonces, a través del cuerpo se encuentra un gozo y una dicha y un placer y un éxtasis más allá de lo genital. Es como que ah, todo siente, todo pulsa, todo respira, todo tiene ojos, todo tiene presencia, todo tiene sabor, textura. Entonces la hipersensibilidad ante la vida se despierta gracias al cuerpo, gracias a las emociones que se trabajan a través del cuerpo y por ende la mente que se libera y que te hace ver más allá de tus fronteras. Sí, sí. Sabes que se me viene mientras estás hablando de esto como de una cantidad de instancias en las que he sabido lo que va a suceder solo porque lo he sentido con la piel, pero Mm, no he podido, no porque alguien me lo haya dicho, no porque, nada, lo he sentido con la piel o lo he sentido, por ejemplo, en mi intestino, en mi mm, estómago.
y después sucede la escena. O sea, por ejemplo, alguna llamada o algo así, y de repente la siento como, uy, siento que me van a llamar de tal parte. Literalmente 5 minutos después me ha pasado, o sea, tal cual. ¿No? Y es eso, abrirse a entender que somos mucho más que el cuerpo, somos mucho más que el cuerpo. Ayer justamente, ¿sí fue ayer? Sí, leía un trocito de Richard Hawkins. Es Ujú. una de las razones por las cuales nos mantenemos tan anclados a la supervivencia es por pensar que solo somos el cuerpo y no que el cuerpo es una manifestación de la mente. Y es Saber que que somos, qué lindo que dices eso, pero te añado que es que somos la suma de tres. Somos la Trinidad en perfección. Mente interna, o sea, lenguaje, pensamiento, cuerpo, sensaciones del cuerpo, y emociones, sentimientos. Y cuando esos tres círculos hacen una intersección, en el medio está lo que es la personalidad. Y obviamente, mientras vamos elevando nuestro observador interno y vamos ampliando las posibilidades de aceptación, que somos ilimitados, te das cuenta que en el cuerpo pulsa Dios, en las emociones pulsa Dios, en la mente pulsa Dios, en la fibra óptica de la espina dorsal habita Dios y no puede no estar. Entonces, mientras más despertamos cada parte de todo este sistema, estamos despertando más y más la presencia de Dios en nosotros. así es. Esto me encanta, me encanta. ¿De qué se trata Sonrisas del Alma? Este método que tú has creado. Mm. Bueno, la sonrisa del alma considero que es cuando entramos en congruencia y en coherencia desde donde pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos y por ende cómo actuamos. El paso más difícil para mí y para la mayor parte de los humanos es alinear la emoción, porque a veces podemos tener claro lo que estamos pensando, en lo que le ponemos palabra, nos enredamos, puede que lo organicemos y digamos deseo X, Y, Z, pero cuando le ponemos la parte emocional, la emoción está corriendo para el otro extremo. No lo mereces, no te va a pasar, eso no te toca, no hay, no, bla, bla, bla. Entonces, alinear esa emoción, alinear esa sonrisa interior, darle esa chispa, ese fuego, esa emoción elevada que sea conveniente para que te conmueva según lo que quieres lograr, es todo un camino visceral. O sea, y ahí es donde vienen los movimientos libres no lineales, el llamar a tus animales de poder. Si necesitas fuego para ir tras un proyecto, de tener una bella, por ejemplo, un proyecto de radio y te estabas como opacando y ocultando, conectarte con el león, el fuego del guerrero que va al mundo y pone su voz. Arquetípicamente y bioquímicamente le da movimiento al sistema nervioso de ir tras lo que necesitas para lograr lo que deseas, desde una emoción coherente con la manifestación bioquímica, porque si el cuerpo no se mueve hacia lo que tú dices, te quedaste, se te fue el tren. O en otra ocasión, si necesitas tener una comunicación muy elocuentemente amorosa con una persona que tienes que decirle algo importante, usar la fuerza del agua, el elemento del agua, conectarte a esa parte por ejemplo, al delfín, que siempre tiene su sonrisa suave y dibujada y ondulea y juega y puede, como el arquetipo del amante, decir las cosas de una manera amorosa. Tu sistema bioquímico y tu canal interno va contigo y alineas esa sonrisa según lo que tienes que decir. Y así, muchas cosas en la vida no son necesariamente lo que queremos en el momento, pero tenemos que activar ciertas emociones para lograr ciertas cosas. Y ahí es donde yo digo, la sonrisa del alma se alinea según el logro a alcanzar. Y no es solo la sonrisa de, puede ser una sonrisa tenue, puede ser una sonrisa Mona Lisa, puede ser estoy sonriendo por dentro, pero hoy toca seriedad externa, pero estoy sonriendo porque sé que eso es lo que necesito en este momento para lograr aquello que tengo que lograr en la vida. Entonces es alinear la emoción, es como el paso importantísimo de este método, que lo uso mucho con movimientos corporales, poniendo la mente en situaciones específicas y utilizando todo el sistema nervioso de aliado para que te lleve a donde necesitas. Me encanta cuando la ciencia se une con la espiritualidad y me encanta aún más la forma en la que tú la expones y la explicas.
Anet, Mm. ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Porque es que tu método tiene que expandirse por todo el planeta. Bueno, número uno, base número uno, por Instagram es la manera más como rápida, veloz obviamente, de estar en contacto conmigo y de ahí, por ahora, en realidad, por muchos años, por 9 años, tuve todo un equipo que me proveía, me agenciaba las citas, pero en este momento estoy disfrutando tanto de mi uno a uno, de mis programas grupales, que soy yo la persona con la que hablas. Si me escribes por Instagram o llega un punto que te paso el WhatsApp, es conversaciones por email, por Instagram o por WhatsApp, donde coordinamos especialmente serie de encuentros que lo considero como programas que los voy diseñando según la necesidad de la persona, porque todos tenemos una sonrisa desalineada de diferente manera. Y puede ser que la sonrisa de tu mente esté desalineada, puede ser que la sonrisa de tus emociones esté colapsada, puede ser que la sonrisa de tu cuerpo esté deshabitada. Entonces, obviamente, como dentista cirujana de las sonrisas del alma, voy viendo en qué plano está la necesidad más pulsante y de ahí organizamos por dónde empezar, pero siempre se trabajan en los tres registros: simbólico, mental, cuerpo, sensaciones y emoción. Pero por dónde le entramos depende de dónde estás, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu Instagram? Recuérdanos. Es Annette Losophy, sería mi nombre, Anette, y Losophy como de filosofía en inglés. Ya después lo escribimos, me parece que es más fácil porque a veces mezclo mucho el inglés y el español porque amo, mi mente es muy bilingüe, llevo muchos años en Estados Unidos y un día me di cuenta que yo había habilitado en mí una filosofía de vida que solo era Annette, como puede ser Christina, como puede ser mamá, el que sea le pone esa filosofía y ese sabor y ese sazón a su propia vida y empieza a hacer esos momentos en lo cotidiano desde donde te encuentras con tu mejor versión, sin tener que llevarlo a el momento que medito o el momento que estoy en una clase de espiritual, no, lo llevamos siempre puesto, ¿verdad? Siempre. Sí, mi sabiduría interior me decía un día, la vida es un ritual. Porque yo tenía así como, qué pereza los rituales. Y me dice, la vida es un ritual. Mm, Y es esto que mm, acabas de mencionar tal cual, ¿no? Esa sacralidad de decir, danzo conmigo todo el tiempo. mm. Y eso yo lo traigo mucho porque lo digo mucho. No es que sea una gran cocinera, pero como no disfruto tanto la cocina, le tengo que meter mucha como... Y digo, es que hasta en el cortar la cebolla está la danza. Hasta en abrir el carro, como abres la ducha, como te tomas tu cafecito, como pones la luz aquí para la computadora. Es desde donde haces lo que haces que se vuelve contagioso e impregnas a tu propia psiquis de luz. Y cuando tú te impregnas de luz y tu campo electromagnético ya a nivel muy fisiológico se expande, es tu escudo de luz que más te protege y que más también transmite y que toca las fibras del corazón del otro, ¿verdad? Como que alineas y afinas. Y cuando afinas al otro a través de tu propia sintonía a la melodía de la divinidad, en realidad le estás alineando la sonrisa del alma, porque por neuronas espejo ya tú vas sintiendo esa dulzura en tu corazón, ya tú vas sintiendo las ganas de que tus musculitos se relajen, ya tú vas aperturando el cuerpo. Y entonces es como que ya está, el trabajo está porque lo hice en mí y por ende me desbordo ante ti con mi plenitud, ¿verdad? Wow, Mm. unidad plena. Mm. Ujú, ujú, Ay, ujú. me encanta y reafirma esta idea de que para cambiar el mundo solo necesitas cambiarte a ti. Que más que cambiarte, yo digo, es como que necesitas recordar quién eres. Es lo único que necesitas. Con que una persona lo haga para sí mismo, sucede esta magia de la que hablas, que se vuelve ese gran campo electromagnético que sostiene verdad, que sostiene autenticidad, que sostiene belleza, armonía, amor, ¿no? Y como lo sostiene en sí mismo, todo el que se cruce por ahí, uf, Mm, si está abierto, lo recibe. mm. Anet, eso es lo que yo he recibido hoy de esta charla, sinceramente. Tu autenticidad bendita me encanta. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo y bueno, eso es lo que tiene estar en la radio, así que seguro habrá otra ocasión en la que nos podamos volver a sentar a charlar ahora de otro tema. Gracias infinitas Seguro. por aceptar esta Muchas invitación. gracias. Cuando sea, cuando digas, aquí estoy honrada y bendecida de encontrar mujeres de tu calibre en el camino. Gracias.
Y a todos Ujú. ustedes, que la libertad de ser ustedes mismos siempre les acompañe en este eterno presente. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.